Desde hace miles de años, el ser humano ha encontrado emoción en el azar. Lanzar un dado, barajar unas cartas o girar una ruleta son gestos que han acompañado a diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Hoy en día, con un clic se puede acceder a cientos de juegos online, pero todo esto comenzó de forma muy distinta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nacieron los juegos de azar y cómo evolucionaron hasta convertirse en la industria que conocemos hoy? Los primeros juegos de azar, los orígenes de los juegos de azar se remontan al año 3000 a.C. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y China ya se practicaban formas primitivas de apuestas. Los primeros dados conocidos estaban hechos de hueso o marfil, y se utilizaban tanto para jugar como en rituales religiosos. Algunos arqueólogos han encontrado dados en tumbas egipcias con más de 5000 años de antigüedad. En China, hacia el año 2000 a.C., se jugaban juegos que mezclaban el azar con elementos numéricos, precursores del keno. En la India, también se encuentran referencias a juegos de apuestas en textos antiguos, como el Mahabharata, donde los protagonistas arriesgan todo en una partida. Roma y Grecia, azar en la vida cotidiana. En la antigua Grecia y Roma, los juegos de azar eran parte del entretenimiento popular. Los soldados romanos jugaban a los dados durante sus campañas militares, y era común ver apuestas en tabernas o plazas públicas. A pesar de su popularidad, en muchos momentos fueron prohibidos. En Roma, por ejemplo, se permitía apostar solo durante ciertos festivales, como las Saturnales. Para saltarse las prohibiciones, se inventaron juegos de mesa con reglas complejas, que camuflaban las apuestas como simples pasatiempos. La Edad Media y la aparición de naipes. Durante la Edad Media, los juegos de azar no desaparecieron. Al contrario, se adaptaron a nuevas formas. Uno de los grandes cambios fue la llegada de los naipes a Europa. Procedentes de China o del mundo islámico, los naipes llegaron a Europa hacia el siglo XIV. Primero fueron un entretenimiento exclusivo de la nobleza, pero rápidamente se popularizaron en todas las clases sociales. Los primeros juegos de cartas eran simples y basados en el azar, pero pronto se desarrollaron variantes que requerían estrategia, como el precursor del blackjack. En esta época, las apuestas eran tan comunes que muchas ciudades crearon normativas para controlar el juego. El nacimiento de los casinos, la palabra casino, viene del italiano y originalmente significaba una pequeña casa de campo. Sin embargo, en el siglo XVII empezó a utilizarse para describir lugares donde se podía bailar, conversar y jugar. En 1638, la ciudad de Venecia abrió el Ridotto, considerado el primer casino oficial del mundo. Allí los ciudadanos podían jugar juegos como la biribi o el baseta, bajo una estricta supervisión. A lo largo del siglo XVIII, los casinos se expandieron por toda Europa. Francia desarrolló versiones modernas de la ruleta, y en Alemania surgieron casas de juego en ciudades como Baden-Baden. Los casinos se convirtieron en espacios elegantes, frecuentados por aristócratas, donde el azar era solo una parte del entretenimiento. El azar en América, el nacimiento de Las Vegas. Mientras en Europa los casinos se refinaban, en Estados Unidos el juego se vivía de forma más intensa y popular. Durante el siglo XIX, los barcos del Mississippi eran famosos por sus partidas de póker, y el juego se practicaba en salones del lejano oeste, a menudo sin muchas reglas. El póker, nacido de la combinación de juegos europeos, se convirtió en el juego de cartas por excelencia en América. Las ciudades mineras y fronterizas fueron los primeros centros del juego. En 1931, Nevada legalizó el juego, y con ello nació la era moderna de Las Vegas. Lo que comenzó como una ciudad desértica se transformó en la capital mundial del entretenimiento, con hoteles temáticos, espectáculos y, por supuesto, casinos. La revolución tecnológica. En los años 80 y 90, los casinos comenzaron a adoptar tecnologías más avanzadas. Las máquinas tragamonedas se modernizaron, incluyendo pantallas digitales y sistemas electrónicos. Los juegos de mesa empezaron a incorporar sensores y cámaras para supervisión. Pero la verdadera revolución llegó con Internet. A mediados de los años 90, surgieron los primeros casinos online, que permitían a los usuarios jugar desde sus ordenadores.
Poco a poco, se añadieron nuevas funciones, versiones en vivo con croupieres reales, bonos digitales, torneos globales y compatibilidad con móviles. Hoy en día, miles de personas acceden a juegos desde sus teléfonos, con sistemas de seguridad encriptados y métodos de pago variados, incluyendo criptomonedas. Los juegos de azar hoy, más allá del juego. Actualmente, los juegos de azar forman parte de una industria multimillonaria que combina entretenimiento, tecnología e innovación. Los videojuegos con mecánicas de azar, como las loot boxes, también han generado debates sobre los límites del juego. Además, existen regulaciones cada vez más estrictas para promover el juego responsable, proteger a los menores y garantizar que las plataformas operen de forma legal. Los casinos, tanto físicos como online, trabajan constantemente para ofrecer experiencias más atractivas, seguras y adaptadas al público joven y adulto. Desde los dados tallados en piedra hasta los sofisticados casinos online de hoy, los juegos de azar han evolucionado al ritmo de la historia. Han sido parte de rituales, guerras, celebraciones y momentos cotidianos. Comprender esta evolución no solo es fascinante, sino que también nos muestra cómo la humanidad ha encontrado siempre formas de entretenerse, asumir riesgos y enfrentarse al azar. Si te ha gustado este recorrido por el tiempo, no olvides explorar el resto del canal, donde hablamos de curiosidades, historia y datos sorprendentes del mundo del juego. Nos vemos en el próximo vídeo.